Vamos a dialogar hoy con el doctor Fernando Soto. En este caso es director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Fernando, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Hola Gustavo, es un gusto volver a charlar con vos. Fernando, si tuviera que definir en este momento la situación de seguridad en Argentina, un estatus que se le debería dar a la Argentina en materia de seguridad, ¿cuál sería? Es una situación donde claramente está en crisis. Hay una crisis económica y una crisis de seguridad que viene justamente por un déficit de gestión en lo económico y en la seguridad. Son muchos años de una política criminal claramente beneficiosa para el delincuente y perjudicial para la víctima. Y que se hizo esto a través de estamentos. Muchas cosas por desaciertos, pero muchas por aciertos. O sea, buscaron esto. Cuando digo buscaron esto es cuando, por ejemplo, ¿te acordás? En la época de la pandemia, en 2020, se decidió la libertad de miles de detenidos para que no se contagien por si se contagiaban. Esa era Sí. la postura de un juez y del presidente de la Nación avalando eso, diciendo que era inhumano tenerlos presos. A los que dieron libertad eran homicidas, violadores, que los mandaron a su casa cuando tenían restricción porque la víctima vivía a 2 cuadras, sin ningún tipo de control, o sea que nadie se quedó en su casa. Todo esto generó, desde muchos años antes de esto que te digo de la pandemia, toda una serie de consecuencias para la gente. No es algo doctrinario, ideológico, nada más. Tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando vos tenés un servicio penitenciario, por ejemplo, con un servicio de inteligencia interno para ver si hay fugas, si hay organizaciones de delitos de las cárceles, y los desarmás, como hizo Garrigós de Rébore cuando era el interventor del Servicio Penitenciario Federal, tenés las consecuencias del narcotráfico en Rosario, que sigue manejando todo el crimen organizado desde la cárcel. Todo eso genera consecuencias que hoy no se revierten de un día para el otro. Algunas rápidamente se van a revertir, estamos trabajando con medidas para un efecto inmediato, rápido. Otras de mediano plazo y otras de largo plazo, lógicamente, por varias cuestiones. Por lo que se tarda en implementar y por cuestiones jurídico-legales. Por ejemplo, si vos pones leyes que endurecen las penas, que tienen un sistema más estricto para el imputado, no se pueden aplicar para atrás por una garantía constitucional de que lo más beneficioso siempre para el imputado se aplica primero. Pero hay cuestiones que sí se pueden aplicar para los hechos que ya se están cometiendo permanentemente y todos los días. Bueno, se está trabajando en eso, pero con una situación del delito en general en crisis y particularmente del crimen organizado. O sea, me refiero al narcotráfico que tiene que ver con lavado de dinero, que tiene que ver con corrupción estatal. Terrible. En este momento el gobierno está enfrascado en esta lucha contra el narcoterrorismo, creo que así lo han definido, ¿no? Sí. Narcoterrorismo. Sí. Y por ese motivo hay voces, inclusive dentro del propio espacio político, pero no bien directo de la libertad avanza, ¿no? Por ejemplo, el gobernador Puyaro advirtió de la posibilidad de modificar la ley de seguridad interior. ¿Eso está en los planes dentro de lo que sería, por ejemplo, esta estructura jurídica que habría que empezar a tocar? Sin dudas tiene que ver con la intervención de las Fuerzas Armadas en lo que es el terrorismo interno, porque las Fuerzas Armadas tienen hipótesis de conmoción por un ataque extranjero o por una conmoción interior que abarca el terrorismo, pero que está cargada también de una ideología, iba a decir ideologización, una ideología, por la dictadura militar Ujú. donde los militares de aquella época hicieron los desastres que hemos vivido en la dictadura militar. Pero muy bien, eso pasó hace casi 50 años, medio siglo, Gustavo. Ujú. Hoy, los que integran las Fuerzas Armadas, los que integran las Fuerzas de Seguridad, nacieron en la década del 90, como mucho en la década del 80, o sea, no en la década donde estaba Videla el poder, o sea, algo totalmente distinto. Claro. Entonces, bien, para que tengamos un Estado organizado, frente al crimen organizado, la organización del crimen no es como la organización del Estado, está mucho más avanzado y organizado los criminales, en fuerzas, en poder de fuerzas, en poder de corrupción, el manejo de dinero. Y el Estado es muy lento, burocrático. Fíjate lo que estamos hablando, modificar la inteligencia significa hacer un proyecto, enviarlo al Congreso, debatirlo, sancionarlo, con lo difícil que es en el Congreso. Eso lleva meses y hoy está matando gente en Rosario. Hoy está matando gente y mañana que están amenazando matar gente mañana. Entonces,
esto es lo que le pasa al Estado, pero esto es por lo mismo, ¿no? Por no haberlo hecho en su momento. Ahora hay que hacer muchas reformas que abarcan eso, que abarcan, ojo, ya existe en el mundo y Argentina firmó convenios como el de Palermo, que son leyes antimafias, hace muchas décadas que lo firmó, pero nunca se Ujú, hicieron leyes antimafias. O sea, se firmaron, pero no se aplicaron. O sea, se aplica más lo que tiene que ver, y están muy bien los derechos humanos de las personas, que son de las personas, siempre lo digo, no de los imputados, pero se aplican para los delincuentes, para los imputados con mucha pasión, con mucha energía, con mucha dedicación. Está bien defender los derechos humanos, no me estoy quejando de eso, que quede claro. Y lo demás, no, lo demás no se activó nunca. Se dejó, se firmó y quedó ahí. Bueno, las consecuencias la paga no solamente el Estado argentino en general, sino la gente de a pie en Rosario, el pobre hombre que estaba en la estación de servicio, el que manejaba el trolebús, los taxistas, los tacheros. ¿Qué él habla de ahí de leyes, de convenios? Pegar un tiro en la cabeza. o sea que, Y para defenderse de ir presos, sí. sí, seguro, seguro. Entonces, no es una cuestión en este momento discursiva, una idea que se va a plantear más adelante o que vamos a conocer más adelante. Ya se está trabajando en esa reforma de la Ley de Seguridad Interior. Digo, la gente que entiende, me imagino que desde la Dirección de Normativa y No, Enlace Judicial deben estar también abocados a esto, ¿no? claro, no digo que vayamos a reformar la ley de seguridad interior, quizás no haga falta. Sí estamos trabajando, es un trabajo que está haciendo la ministra, nosotros que somos su equipo, ella lo lidera, Ujú, con unas reformas, como ella anunció ya, de ley antimafia. Esto abarca muchos aspectos, lo va a anunciar ella, y que tiene que ver con todo lo que mencioné que no se hace. O sea, son muchas áreas que maneja el narcotráfico. Por ejemplo, ¿cuál es una área más importante del narcotráfico? Vos decís, claro, la venta de drogas, ganar plata. Ellos hacen todo esto porque ganan mucho dinero. Mira, para que te des sí, una idea, en la época de Pablo Escobar, cuando empezó, ¿no? En la década del 50, en la década del 90, 80 y fuerte en los 90, ganaba 20 millones de dólares por día. Por día. Miles de millones ganó. O sea, Forbes lo sacó en la tapa, es una edición económica donde cataloga a los millonarios del mundo, era el número uno. O sea, superaba a las empresas, para que te des una idea, de lejos el presupuesto de Ford, de la ESO. Es, Esto genera el narcotráfico. Por lo tanto, con poca plata compran vidas y sueldos de gente corrupta, por supuesto, porque claro. compran con plata para ellos. Entonces hay que cortar el movimiento económico, hay que cortar el desenvolvimiento que tienen libremente en la cárcel. No puede ser que tengan eso. Hay que aplicar leyes donde los jueces puedan disponer investigaciones rápidas y no limitadas y lentas como son hasta ahora. En ese sentido, va orientada a una ley que abarque todo esto. O sea, la ley antimafia sería la herramienta con la cual, por medio de la utilización de los recursos del ejército, de las Fuerzas Armadas, van a poder combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo. El narcoterrorismo, sí, ahora voy a explicar un poco de qué hablamos sobre el narcoterrorismo, pero con las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas van a intervienen con apoyo logístico, no es que estén directamente Ok, abocados ajá, a bien. patrullar las calles, que esté la Armada o el Ejército patrullando las calles. No, es un apoyo logístico que hoy lo pueden dar. Con la ley que tenemos, no hay impedimentos de que, por ejemplo, lleven aviones o desplacen vehículos para transportar cargamentos, mercadería, material y personal de seguridad de fuerzas policiales. El el narcotráfico es del terrorismo, el narcoterrorismo, perdón, ese es el concepto, es el narcotráfico calificado penalmente, que existe en el Código Penal, ahora lo voy a explicar mejor, por delito de terrorismo. Existe un agravante que cualquier delito cometido para producir terror, para que se entienda, ¿no? Para amedrentar, para producir desastre, lo que está haciendo el narcotráfico, ¿viste? Que están diciendo, vamos a matar gente inocente todos los días. Claro, sí, sí, sí. Justamente, ¿por qué hacen eso? Para que la gente tenga terror. Eso es Ujú, terrorismo. Bueno, eso ya existe, está en el Código Penal de hace décadas y por eso se define esta actividad como terrorista. No es que estamos descubriendo la pólvora líquida, Gustavo, esto existe en ujú. la ley, Sí, insisto, sí, de hace décadas. Por lo tanto, permite un despliegue de fuerzas de seguridad interior, como está haciendo la ministra, en el terreno. Claro que
no es que esté circunscripto solo a Rosario, ellos ya avanzaron en provincia de Buenos Aires, hace muchos años que los fiscales como abogados me decían, mire doctor, ya la banda de los monos está en San Martín, pero hace 10 años que me dicen esto. O sea que no es que solo estén en Rosario son más fuertes, pero están en Entre Ríos, están en la provincia de Buenos Aires y están comprando miembros de las fuerzas de seguridad, a veces fiscales y jueces también. Menos en provincia de Buenos Aires, bastante más en Rosario, me lo dicen, ¿no? Me lo dicen, no digo yo tengo A, C, cuál, porque lo Sí, sí. denunciaría, me lo dicen, claro. Entonces, esto es lo que es gravemente preocupante porque marca a un país. Puede cambiar nuestro destino, Gustavo. De, de- Definitivamente. de- claro, definitivamente. Sí, sí. Bueno, es lo que ha pedido de alguna manera la población en la última expresión electoral, ¿no? Cambiar este rumbo que se estaba tomando. Fernando, voy a hacer una pregunta que puede resultar absurda, pero en realidad lo absurdo pasa desapercibido muchas veces en la Argentina. ¿Siguen conectados las bandas de los monos que estaban detenidos en los penales de Rosario a los teléfonos de línea? Ustedes recordarán todos, ¿no? Que se descubrió que estaban conectados a teléfonos de línea. Una celda con un teléfono conectado en su propia Claro, celda con tensión. Sí, sí. sí, sí. Se hicieron esta semana procedimientos en las unidades penitenciarias, se Ujú. secuestraron teléfonos, chip, aparatos de dispositivos electrónicos, pese al control estricto que ya había. Es un tema el Servicio Penitenciario Federal. Vino con una dirección. ¿Te acordás que el director ese era el batallón militante que se disfrazó de hombre Sí, araña? claro, sí, 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 Es sí. surrealista Argentina, ¿eh? Con, Bueno, eh, con sigue, en algún aspecto sigue su realismo, porque esto de Kicillof poniendo a las fuerzas de seguridad a tocar un tema de los redonditos de ricota, la verdad que claro, claro. Pero llama la atención, ¿no? pobres no, los miembros de la Fuerza de Seguridad, porque estoy seguro que fueron obligados, que ellos no tocarían eso. Lo pueden tocar en un cumpleaños internamente, está muy bien, está bárbaro, pero en el acto de asunción, de la apertura de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, tocar eso cuando está el himno, la marcha de San Lorenzo, distinguida en todo el mundo y escuchada en todo el mundo. La marcha de San Lorenzo es la marcha Claro. más escuchada en todo el mundo. Que le hagan tocar eso es una denegración, ¿no? Una humillación. Bueno, me acuerdo del director del Servicio Penitenciario Federal que se disfrazó de hombre araña y hizo con una movida que se llamaba Batallón Militante y con todos los presos fueron a San Telmo, que era lo que era el Museo Penitenciario, tocaron música y estaba también Eduardo Vázquez, que estaba condenado a perpetua por prender viva a su esposa, que era integrante del Claro, grupo Calle. sí. Tocaba las tetas. Él le dio el traslado, no pidió ninguna autorización a los jueces, él directamente lo llevó. Bueno, al poco tiempo se fugaron, se escaparon. Esto que lo cuento, es tragicómico, Ujú. demuestra una línea de política criminal. ¿Cuál es la línea de política criminal? No, pobrecitos hay que liberarlos, no, pobrecitos hay que cuidarlos, son víctimas de la sociedad, homicidas, condenados a perpetua, narcotraficantes. Por eso tenían teléfono, por eso tenían esas ventajas. Bueno, cambiar el servicio penitenciario federal, la ministra Burrich asumió que el servicio penitenciario pasara a la órbita de este De ministerio, seguridad, claro. implica cambios. Ayer se cambió a la cúpula del Servicio Penitenciario Federal, al director y al vicedirector. El que es director y vicedirector ahora son especialistas en crimen organizado, son gente con mucha preparación. Pero bueno, está todo el cuerpo del Servicio Penitenciario Federal. No, no es fácil. Cuando entraban chips, Gustavo, cuando entraban teléfonos, entra droga en el Servicio Penitenciario Federal. Es un secreto a Claro, voces que todos lo sabemos. claro. Cuando se descubre, se denuncia, no entran sin acuerdo del personal del servicio penitenciario, claramente. Bueno, esto es lo que también hay un trabajo para hacer que se está haciendo, concretamente se cambió toda la cúpula, para evitar que los internos, los narcotraficantes, manejen todo. Bueno, de hecho se cambió, hay un protocolo donde van a estar aislados, como tienen que estar, sin contacto. Si uno quiere Ah, que no tengan operatividad desde dentro de la cárcel, hay que cortarle los circuitos. claro, No es más fácil claro. que eso, no hay. Ujú. Por último, Fernando, para preguntar sobre cuál es la situación jurídica
de aquel personal que se defendió de delincuentes que atentaron contra su vida y que terminaron matándolos, ¿no? Porque en principio, bueno, está el caso de esta oficial que terminó presa, después fue liberada, pero me imagino que debe haber Ajá. algunos más, ¿no? ¿Cuál es el cuadro de situación en ese sentido? Y yo estoy haciendo un relevamiento de todas las fuerzas para que nos informen todos los integrantes de las fuerzas federales, ¿no? El Servicio Ujú, Penitenciario Federal, Servicio, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, la Policía Aeroportuaria, que tengan causas penales y que estén imputados, para saber cómo obraron y en qué situaciones están, primero para ver, porque en la otra gestión de Patricia Burrich, cuando yo tuve el honor de participar, vimos que el 80% no era por enfrentamientos, Gustavo. Estaban de civil, iban a pescar, salían con la familia, se asaltaban y se tenían que defender. Cuando se defendían, usaban las armas, lesionaban o mataban al chorro, le sacaban el arma, le hacían un sumario, más de una vez lo metían preso y más de una vez lo condenaban y a veces a perpetua, prisión perpetua. ujú. Entonces, eso tiene consecuencias. La consecuencia es que cuando son oficiales y están en actividad y tienen que usar las armas, lo piensan 50 veces. Entonces, evita intervenir. Bueno, ¿qué pasa cuando el oficial interviene? Lo que te dije, le hacen un sumario, le sacan el arma, pese a que lo entrenan, le dice, usted está obligado a ser policía. Es policía a las 24 horas, 365 días, no se puede hacer el tonto nunca. No, Pasa que a veces se hacen los tontos, lo que pasa es que a veces no se hacen los tontos como Chocobar y tiene consecuencias donde le arruinan la vida. Entonces, estamos en un proyecto de resolución que esperemos va a salir pronto, donde esto se modifique, donde haya un cambio también en la legislación, que ya se había llevado en la ley ómnibus y ahora se vuelve a enviar proyecto de ley, y iba a haber un proyecto de Código Penal en general, que está manejado en el Ministerio de Justicia, para actualizar el Código Penal que tiene 101 años. Dentro de poco va a cumplir la edad del Magic Click para los que son veteranos como yo, que se decía que tenía 104 sí, años, ¿te acordás que duraba? Bueno, garantía de código 104 años. 101 años. Y hace 101 años la gente usaba vestidos grandes, andaba en carreta, era otro mundo, otro país. No tiene ninguna lógica que Definitivamente. se explique ahora igual como en ese momento. Bueno, en concreto. Se dio la libertad de la oficial Yanina Marote, así se llama, la que en Lugano la afanaron y ella mató a un chorro, la dejaron presa, asumí como defensor junto con los excelentes policías, abogados de Policía Federal, y la siguen acusando de matar deliberadamente, abusando incluso de su función de policía, como si saliera a matar gente como el loco Sam en Nueva York, una locura. Están los testigos que declararon que la asaltaron, lo vimos todo, como le molieron la cabeza a golpes, se dio vuelta, le apuntó con el arma, totalmente sacado, estaba ese muchacho con droga, lo dijeron los vecinos, que lo echaron de la casa porque lo drogaba, se drogaba, robaba, se drogaba, robaba. Se dio vuelta, le apuntó, era un arma, una réplica, pero en ese momento la oficial no podía decir, ¿Cómo saberlo? corte el arma, ah, no, es réplica, acción, continuemos. No, tenía que defenderse, se defendió y le disparó en el pecho, de frente, no fue en la espalda y corriendo, como parecía. La acusan igual de eso. Entonces, seguimos en la defensa, queremos defender a quienes nos defienden para que Ujú. se sientan seguros de poder obrar, pero es un tema, ¿no? Porque todos los estamentos designados por la ideología, por la doctrina zafaroniana, con fiscales, jueces, que son muy, muy activos para complicarle hacer la vida imposible a un policía cuando ejerce su función, y son muy benignos cuando un chorro cae y le dan la libertad anticipada muy fácilmente. Bueno, la verdad que tienen una tarea bastante, no sé, ardua por delante, ¿no? Por definir de algún modo, porque hay que modificar estructuras que llevan bastante tiempo de construidas. Pero me imagino que con el apoyo de la gente en cuanto a lo que es las necesidades que tiene la Argentina, van a poder llevarlo adelante. Sí, sí, esperemos que cuando enviemos estos proyectos en el Congreso, la oposición asuma la responsabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se votó en contra de la ley, yo estaba en el Congreso porque me ocupé de participar, el ministro me designó para participar en el Congreso del día, el Ujú. momento a momento de la aprobación del texto, le íbamos haciendo reforma en el momento, y el artículo 4 que fue el primero que rechazaron, el último inciso era darle facultad al presidente para que pueda ejercer el Ministerio de Seguridad un reforzamiento de la lucha, entre otras cosas, contra la prostitución infantil y el narcotráfico. Y yo dije, ¿quién se va a oponer a eso?
Desde la izquierda, Berman habló y los demás no hablaron nada y votaron en contra. Dijo, esto está arreglado de antes. Ahora, ¿cómo pueden oponerse? Mira las consecuencias ahora. Mira ahora, no tienen una facultad especial el presidente para darle, porque no se la dio el Congreso. ¿Otra vez van a hacer lo mismo? ¿Otra vez van a limitar? ¿La gente quiere esto? Yo creo que no, claramente no. Por eso votó este cambio. Bueno, pero es importante que la gente sepa, ¿no? ¿Quiénes son los que votaron en contra? Fíjese, gran parte del radicalismo, gran parte del bloque Hacemos Coalición Federal, son muy buena gente y lo he hablado y iban a aprobarlo, pero votaron en contra. Esta delegación la votaron en contra. Bueno, ¿otra vez va a pasar lo mismo? Yo creo que no debe pasar lo mismo, ¿no? Deben darle herramientas. Estamos hablando de luchar contra el narcotráfico, prostitución infantil, crimen organizado. ¿Qué se puede oponer contra esto? Por eso es Cero. interesante este tipo de diálogos para que aquel que no está en la metida, ¿no? Del Congreso se entere de qué es lo que ha Claro. pasado con determinadas normas que pensaba que se iban a aplicar y que no se están aplicando. Ahora se entiende. Claro. Fernando, Ujú. agradecido por este tiempo, sé que tiene mucho trabajo por delante, así que bueno, un saludo muy grande. Muchas gracias, Gustavo. Un honor charlar con vos de estos temas y gracias por ocuparte de estos temas. No, gracias a vos. El director de Normativa de Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, el doctor Fernando Soto, en el ojo de la tormenta.